Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 169 de nuestra segunda temporada estaremos analizando desde una perspectiva cristiana cómo opera el engaño espiritual en la vida humana, especialmente en el caso de los hombres, y cómo busca destruir la masculinidad. Itiel Arroyo y Luis Faraj reflexionan sobre lo que ellos llaman realmente como el plan de Satanás, una estrategia que busca distorsionar la identidad del hombre y hacerle creer mentiras sobre sí mismo y sobre Dios. Prepárate, ponte cómodo para lo que se viene. Bienvenido una vez más a Radio Pax. La pena. Hoy vamos a hablar del plan de Satán para convertirnos en hombres débiles y confundidos. Y Luis, quiero empezar directamente por esto. ¿Realmente estamos exagerando con este título? ¿O sí hay un plan oscuro, un plan satánico para atentar en contra de la masculinidad? Me gustaría empezar por ahí porque algunos podrían decir, estos tipos están exagerando, ¿de qué hablan? ¿De un plan satánico? Nada que ver. ¿Realmente podríamos estar hablando de algo de esas categorías? Sin duda, y lo que pasa es que ese plan comienza a darse desde el jardín del Edén. Eso es lo que las personas pues tienen que llegar a comprender, que por eso en El Hombre Total, en el libro, yo primeramente postulo y hago el caso para la existencia de Dios, y yo no hago el caso a favor del teísmo, yo hago el caso a favor de Yahweh, el Dios trino del cristianismo, porque en efecto, si es cierto que ese Dios existe, entonces lo demás puede siquiera ser plausible, o para mí puede llegar a ser más allá de la duda razonable. Entonces, cuando hacemos un análisis en la condición del hombre, en el 2026 vemos que no estamos muy lejos de ese hombre primitivo, del hombre del Edén, ¿verdad? Ese hombre que se le susurró primeramente, y cuando digo hombre, y digo esto desde ya para todas las personas que me están escuchando, hombre hablo en cuanto a la categoría, ¿ok? Que incluye femenino y masculino, ¿ok? Entonces, cuando hablo de hombre, lo hago así. Por eso el libro se llama El Hombre Total, Hombría y Feminidad frente al caos cultural. ¿Ok? Entonces, estoy hablando en sí de la especie. Vemos, ¿ok? Partiendo de allí, cuando nosotros vemos la edificación que se está dando en Génesis, muy pronto nos damos cuenta que se está trabajando algo que se llama un templo cósmico. Y en el antiguo pensamiento, el pensamiento del escritor, ¿no? Del Pentateuco, Moisés, existía no lo que hoy vemos como ver cómo casamos la religión o la fe o el cristianismo con la ciencia, sino que es que él está develando ciertas cosas por algo que se llama una cosmogonía antigua. Entonces, el hombre, al igual que en todas las religiones anteriores, se ponían en los templos la imagen de los dioses, ¿no? En Babilonia, en lo que en la zona de Mesopotamia, por todo ese sector. Entonces, esto era algo típico en cuanto a los relatos del principio del mundo, lo que conocemos como el cosmos. Yeah. Entonces, en el pensamiento de Moisés está explícito que el sello del templo, el sello del lugar de la morada de Dios llamado el Jardín del Edén, es el hombre. No era los Elohim con letra pequeña, o sea, es decir, no eran los partícipes del concilio divino, del cual Lucifer era un miembro, miembro preferido, el más bello, ¿no? El más exótico en todo sentido. Así que es mediante ese celo, mediante ese resentimiento que él viene y se eleva y quiere ser como Dios, quiere elevarse a esa categoría. Y para poder llegar a elevarse a esa categoría, no te vas a sublevar contra Dios queriéndolo atacar físicamente, como lo vemos en las películas, como que si fuera John Wick. Lo que vas a hacer es que vas a tratar de borrar su templo. Buenísimo. Corromper el templo. Entonces, por allí comienza la idea de ubicarle a la mujer ese aspecto como, ¿será que Dios hizo esto? Te puede llegar a regir por tus emociones, por tus sentimientos, puede llegar a ubicarte a vos por encima de Dios. Entonces, allí comienza ese plan siniestro de comenzar a desconfigurar ¿el qué? El ethos del hombre en el mundo. Es decir, su andar, su propósito, que finalmente, como dice Juan 17:3, es conocer al Señor, para, mediante ese conocimiento, poder adecuarse al corazón de Él. Entonces, hoy, en el 2026, el plan es, lo único, y tal cual yo digo en el comienzo de uno de los capítulos, es sencillamente que se le ha inyectado plata a los mecanismos de antes. A lo que el inyectado plata es primera
primeramente y primordialmente a la industria pornográfica. Uf, wow. Sí, entonces, para los que no sabían, hubo un plan que nunca se llegó a ejecutar por parte de la OSS, lo que hoy conocemos como la agencia de inteligencia, la CIA, no, el centro de inteligencia. La CIA, como cito en la obra, querían para poder llegar a desmoralizar al ejército alemán, a los nazis, era volar revistas pornográficas por encima de los búnkers y tirárselas. Entonces, la gran pregunta, sí. ¿Eso es real? Eso nunca lo había escuchado. Ahí está la cita de Ajá. dos historiadores y muy predominantes. Y cuando yo vi esto hace 2 años, porque estaba trabajando en algo en la universidad y quería ver cómo yo era bien extravagante en la universidad, te lo digo sinceramente. Si mis compañeros decían 19 cosas, todos, y yo decía lo contrario. Y no por ser rebelde ni ser más, yo sí, quiero ser original, quiero ver cómo me salgo. Por eso hice absolutamente nadie. Mis profesores me decían todo, usted es bien raro. Yo le decía yo, así dice mi esposa. Entonces, sí. Por eso mismo, yo curioseando me encontré con esto. Entonces yo me hice la pregunta hace 2 años, ¿cómo es posible que lo que se está vendiendo hoy día como ricura, placer, tranquilidad y algo que te relaja, antes se utilizó como un arma para poder llegar a desmoralizar un ejército? Wow. Entonces digo, me pongo a pensar, obviamente hice el trazo y me di cuenta que a la industria que más se le ha inyectado dinero en internet es a la industria pornográfica. Sin duda. Para poder llegar a desmoralizar al hombre. Esa es la primera parte en cuanto a lo moral, en cuanto a lo estético, en cuanto a la configuración del hombre como materia, es sin duda alguna el transhumanismo. ¿Ok? Madre mía. Entonces, sí. Y bueno, me gustaría ver qué pensás también de eso, ¿no? No, está brutal. Acabas de poner sobre la mesa algunos temas que los has conectado con Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ese plan satánico luciferino para destruir la imagen de Dios en el hombre, desde el templo cósmico que era el Edén, y lo has traído a nuestros tiempos y has hablado de varias cosas. Me gustaría que profundizases un poquito en esta idea de por qué a través del sexo pervertido se puede destruir al ser humano, porque me parece que es una idea no tan fácil de entender. La mayoría de personas, por lo menos aquí en España, supongo que allí en el otro lado también, consideran que la libertad sexual nos hace mejores, y sin embargo desde la perspectiva bíblica parece que el mensaje es otro. ¿Podrías decirnos por qué esta sexualidad desordenada, ya sea a través del porno, la promiscuidad, la homosexualidad, todo esto puede destruir la imagen del ser humano? Por el simple y sencillo hecho de que el hombre, cuando se entrega a sus pasiones más bajas, renuncia a la búsqueda de la virtud. Repite eso, por favor, que está muy bien. Repítelo, sí, por favor. Sí. El hombre, cuando se entrega a sus pasiones más bajas, es decir, yo toco la tricotomía griega de Platón con respecto a los apetitos mayores, los apetitos menores y los apetitos de menos categoría. Que vienen siendo son los menores, o cuando el hombre atiende Se ha cortado. Se ha congelado brevemente, como si se te hubiese ido internet. Te voy a pedir
porque también gente me está diciendo que los últimos 60 segundos no los han escuchado bien. Lo siento, Luis, pero ¿podría repetirnos justamente este desarrollo de la idea? Es que se ha cortado brevemente. Ups. Se cortó. Sí, es la señal de Luis Felipe. No pasa nada, lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Un momentito. Ahí está de vuelta. Luis, se te cortó. Ok. Ahora. A ver. Sí, yo creo que Uno, sí. dos. A ver. Yo tengo muy buen internet aquí, por cierto. Pues bueno, parece ser que hay un ataque de los hackers para no escucharte. No te preocupes, luego esto lo arreglo en edición. Vamos a partir nuevamente de la pregunta. Estabas hablando de los apetitos. Sí. Parte otra vez desde ahí, por favor. Desarrolla la idea otra vez. El hombre, cuando atiende a los apetitos más bajos, se olvida de buscar la virtud. Es decir, se convierte en un hombre anestesiado. Y este hombre anestesiado es aquel hombre que es imposible que le pueda llegar a servir a la comunidad en sí. ¿Por qué? Porque el hombre que se entrega a las pasiones desenfrenadas, principalmente a la sexual, es alguien que no sirve a su esposa ni a su familia, porque este hombre anda pensando en otras mujeres y no va a valorar lo que tiene en casa, así como no valoramos en la mujer que tenemos en casa en el momento que nos entregamos a otra mujer en el gym, como tú dices, y te cito, este mismo hombre tampoco puede llegar a servir propiamente las cosas divinas. ¿Por qué? Como dije en mi premisa, este hombre ya está muy encargado de su apetito sexual. Y número 3, este hombre no le va a poder llegar a servir finalmente a la comunidad. ¿Por qué no le sirve a la comunidad? Porque está pensando en él mismo como individuo y no en la comunidad. Por eso vemos los casos de las personas que están constantemente, ya sea consumiendo pornografía o consumiendo o practicando el sexo, tienen este grado de vergüenza, tienen este grado de sentirse menos, de sentirse inferior, y ahí nos podemos llegar a tocar en el aspecto biológico también, cómo obviamente afecta al psique del hombre. Pero así sucede en cuanto a la degradación de la comunidad. Se da mediante dándole acceso fácil a este apetito bajo del hombre. Entonces ya no necesitas pagar por contenido erótico como antes. Ya no tienes que comprar la revista de Hugh Hefner de Playboy. Ahora lo único que tienes que hacer es meterte en tu internet, que por cierto, hasta gratis en ciertos países. Te puedes ir a un parque, te puedes ir al mall, te metes a ver lo que quieres ver, te autocomplaces y sigues adelante en tu vida. Wow, es muy interesante. Has puesto sobre la mesa otro aspecto de lo que atenta en contra de la imagen de Dios en el hombre, y lo has dicho rápido, pero me parece que es sorprendente, por eso me gustaría que lo pudieses matizar. Has hablado de el transhumanismo. Creo que es una idea que hemos escuchado, pero no sé si todo el mundo llega a entender la implicación de lo que estás hablando y de cómo eso atenta en contra de la imagen de Dios en el hombre. ¿Podrías desarrollar un poco más esto? Uy, sí, claro. Entonces, para cerrar la parte del sexo, existe algo crucial. En el momento en que uno se entrega el sexo por fuera de los estatutos divinos, existe en primer lugar una rebelión directa con Dios. Hemos ultrajado la ley de Dios, que es lo que se llama pecado, ¿no? Y por consiguiente hay consecuencias. Esto lo vemos en Génesis 6, cuando los Elohim, los miembros del concilio divino, tuvieron sexo con las mujeres, con las mujeres para reproducir lo que se llaman los Nefilim. De los Nefilim sale el último de los Nefilim, que se llama Goliat, que es el descendiente por ser un Anakim. Entonces vemos cómo el sexo distorsiona y corrompe no solamente al hombre, sino por fuera, es decir, la comunidad. Y esto es crucial. Si las personas practicaran el sexo dentro del matrimonio, no existieran abortos. Wow. Si la norma moral de la comunidad fuera tener sexo dentro del matrimonio, no existiera la posibilidad de lo que se llama una formación genética del ser humano, y ahí conecto el transhumanismo.
Wow. Entonces, el transhumanismo es el proyecto de utilizar la tecnología para poder llegar a recategorizar al hombre, que ya no sea creado a la imagen de Dios, sino que sea creado a la imagen del hombre. Entonces, como se ve en la Gran Bretaña, puede llegar a escoger la altura, puede llegar a escoger el color de ojos, puede llegar a crearte un prototipo de ser humano que sea atleta, que sea rápido y demás, para tú poder llegar a tener prácticamente un juguete o un monigote. Pero eso no solamente se atiende de esa forma, porque el transhumanismo, que por cierto lo lidera un homosexual llamado Yuval Noah Harari, un ateo homosexual líder de la universidad, no sé si es la Universidad de Tel Aviv, si no me equivoco. Y es ateísta, el proyecto es en sí materialista, el proyecto en sí es antidios, porque parte de que el hombre no tiene alma, el hombre es pura materia. Entonces, como es pura materia, podemos descargarlo de su puesto divino y podemos utilizar y hacerlo con él lo que queremos. ¿Ves? Entonces, del transhumanismo sale el transgenerismo. Wow. Claro, porque es mediante el uso de la tecnología que tú puedes llegar a descosturar, desmembrar, mutilar un hombre o una mujer con faloplastías y un montón de estos inventos pútridos que hay allá afuera y distorsionarle la materia completamente al hombre. Wow. Entonces, es mediante este proyecto que, bueno, se viene dando y se seguirá dando, que hay un paralelo muy interesante, Itiel, interesantísimo. Y esto lo habla en el libro de Enoch. El libro de Enoch habla con respecto a que el hombre primitivo se le dio acceso a ciertas tecnologías del cual él no estaba listo. Ya. Entonces, como este hombre no estaba listo para ciertas ideas, cierta tecné, entonces el hombre, mediante su baja y caída condición en su voluntad pervertida, comienza a utilizar esta tecnología, estas armas, ¿para qué? No poniendo al hombre al servicio de la ciencia, sino la ciencia al servicio del hombre. Porque cuando tú pones el hombre al servicio de la ciencia, puedes hacer lo que hizo este científico chino. Por ejemplo, que una pareja tuvo gemelos, los embriones tenían VIH y él, utilizando el CRISPR-Cas9, que viene siendo una modificación genética, logró quitar la parte de la genética que les provocaba el VIH y los bebés lograron nacer sanos. China obviamente arrestó a este hombre que hizo esta gran proeza y bueno, estamos ante esa crucijada moral, ¿no? Pero lo que pasa es que estas tecnologías están y caerán y seguirán en manos de las mismas personas, Itiel, que nos tienen escondidos y que no quieren saber quiénes son todos esos perversos en la isla de Epstein. Porque son los globalistas, son estos enfermos los que tienen la tecnología, que son los mismos que despedazan, descuartizan, violan niños y niñas. Qué fuerte. No, pero esto es muy interesante. No tenía ni idea que ibas a ir por ahí, pero has hablado de Génesis capítulo 6, el libro de Enoch. Muchas personas consideran Génesis capítulo 6 como un capítulo básicamente que hay que saltar porque es demasiado extraño. A veces gracias incluso, Agustín de Hipona. Gracias Agustín de Hipona. Se cambió el significado real de lo que dice el texto por uno un poquito más humanamente racional. Pero el libro de Enoch, que es parte de la literatura de la época del Segundo Templo, nos muestra cuál era la visión de los judíos acerca de ese texto. Y es muy interesante porque mezcla justamente las dos cosas de las que nos estás hablando ahora, que nos revela que no es algo nuevo, sino es algo bien antiguo y bien satánico, ¿no? Bien del mundo de las tinieblas. Cómo a través de la perversión sexual se creó una distorsión en la genética humana para diluir la imagen de Dios en el hombre. Génesis 6 nos habla de seres celestes manteniendo relaciones sexuales con mujeres humanas, creando una especie híbrida que obviamente era una burla en contra del Dios creador, porque era como crear una especie de raza
ya no a imagen de Dios, sino a imagen de estos seres transhumana, con grandes poderes. Por eso se les conocía como los gigantes, los super hombres, ¿no? Hombres dotados. Los gigas. Sí. Eran seres con una super potencia que Dios decidió destruir en el diluvio, en un cataclismo que arrasó con toda esta perversión. Pero es interesante, y me gustaría que siguieses profundizando en esto, cómo la inmoralidad sexual, es decir, transgredir los límites, como estos seres celestes transgredieron los límites establecidos por Dios, codiciando a mujeres humanas, era sexo ilegal, sexo ilícito, nos llevó a la creación de seres humanos en transhumanismo, ¿no? Potenciados, divinizados, a los que además se les dio conocimientos que no estaban listos para soportar porque tenían una mente corrupta, y esos conocimientos hicieron que se autodestruyesen. ¿Puedes seguir profundizando en esta idea y qué vinculaciones tiene hoy? Porque me parece muy poderosa y probablemente los comentarios ahora van a arder porque van a decir, ¿de qué nos están hablando? Estos están locos, que ya están hablando Génesis 6, ángeles. Mi hermano, te lo resumo así. El motivo por el cual tú ya no me ves tirando tanta apologética hace años es porque cuando yo descubrí esto dije yo, para el amor de Dios, ya los ateos ya estuvo, ya no más. Siempre es parte de mí, pero ya cuando tú ves la foto mayor, cuando dejas ese amor a la argumentación infinita. O sea, hay apologistas que llevan haciendo lo mismo por 50 años. ¿Ves? Y tenemos lo más importante de frente a nosotros, que es algo que en el pensamiento cristiano se llama el teosis. ¿Ok? Ajá. Ahora, cuando alguien dice, Luis, y que habla de, como te dije ahorita, de ángeles, de seres espirituales y demás, y bueno, esto obviamente lo toco en el libro para los que lo van a adquirir, para que puedan llegar a ver lo más específico. Y es que se le priva al hombre de participar dentro de las energías de Dios en el momento en que él atiende el llamado carnal. A lo que me refiero con las energías de Dios es que Pablo literalmente utiliza la palabra energía, no lo utiliza Luis. No estoy hablando de energías New Age, ni cosas de cristal, sino que estamos hablando de aquellas cosas que Dios nos permite que nosotros tengamos acceso a ellas. Su gracia, su bondad, su misericordia, su paciencia, un montón de otras cosas que nosotros podemos llegar a ser partícipes de él. Entonces, mediante que el hombre se pervierte en cuanto a su identidad, tanto material como espiritual, que el hombre decide andar por el camino del vicio, que finalmente los cristianos sostenemos que llega al infierno, porque si el hombre decidiese otro caminar, si el hombre decidiese otro andar, es decir, cargar su cruz, el hombre entonces puede llegar a ser partícipe. Esto es crucial, no de la esencia de Dios, ¿ok? Sino que podemos llegar a ser partícipes de su naturaleza. Lo que vemos en 1 Pedro 2:14, si no me equivoco, ¿ok? Que es mediante este andar fiel que en su gloria, en su presencia, nosotros vamos a ser miembros de este concilio divino. ¿Ves? Sí. Es la gran promesa. Entonces, si nosotros vamos a ser miembros de este concilio divino, ¿a quién o cuál es el puesto de quién que nosotros estamos tomando? ¿A quién estamos reemplazando? Bueno, entiendo que a los rebeldes, ¿no? Exactamente. Entonces, es mediante esta apertura que dejaron que Dios dice, ok, entonces, ahora estos que yo he hecho en mi imagen y semejanza van a poder llegar a tener este puesto. ¿Y vamos a qué? Esto es bíblico. Vamos a poder juzgar el mundo. De hecho, vamos a poder juzgar los ángeles. Y es mediante nosotros finalmente formando parte de esta visión que dice Deuteronomio 32, que una vez se cumple ese momento vamos a poder llegar a ser miembros del cortejo del concilio divino. Wow, por eso es importante todo esto. Por eso quieren pervertirnos. Por eso es que los demonios, como se entiende en el ente antiguo, los demonios son los nefilim muertos. Ellos son los demonios. Sí. Entonces, que nos tientan.
Acabas de decir una bomba teológica que para la mayoría de personas es desconocida, pero Sí. quien conoce la cultura rabínica de enseñanza de la era del Segundo Templo, que es toda esa época en la que Jesús y sus discípulos Sí. vivían, ellos tenían una teología respecto a los espíritus inmundos o los demonios, y no Los eran... espíritus desmembrados. Exacto, exacto. Ellos no decían que los demonios o los espíritus inmundos eran los ángeles caídos o los seres celestes caídos, sino que eran los espíritus errantes de los Nefilín que fueron destruidos en el diluvio. Que como No eran sabía que no sabías que yo no sabía que eras de los míos, que sos de los míos. Hombre, yo soy un Estoy apasionado impresionado. No, yo sé, tenemos tu formación, pero como no te he escuchado, no hemos tenido la oportunidad de platicar. Claro, pero, wow. nunca habíamos hablado de esto, pero realmente es un tema apasionante porque le da sentido al origen del mal, Sí. mucho mejor, más preciso que simplemente con las ideas de la teología Moderna, de la teología sistemática moderna, sistemática racionalista. moderna, que solamente habla de Génesis 3, ¿no? La rebelión en el Edén como el origen del mal, y es la primera de 3 rebeliones que fueron fundamentales para que el mundo llegase a ser como es, ¿no? Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11. Pero, bueno, estoy haciendo estas aclaraciones porque sé que para algunas personas aquí estás lanzando algunos conceptos que van a decir, ¿cómo que los demonios son los espíritus de qué? ¿De los Nefilín? Bueno, eso es lo que creían los judíos de la época de Jesús. Entonces, claro, los ángeles rebeldes o los seres celestes rebeldes eran más bien las potestades que gobernaban las naciones, a las que luego conocíamos con nombres de falsos dioses como Moloch, Aserá, Baal y los dioses de Babilonia o de Egipto, que gobernaban naciones, lo que Pablo llamó luego los principados, potestades, ¿no? Azazel, según la tradición también. Sí, háblanos más de esto, por favor. Perdona que haga aclaraciones, entendiendo que muchos en mi audiencia no tendrán ni idea ni siquiera del libro de Enoc, ni de la existencia del libro de Enoc. Sí, Efesios 6:12 habla, y Pablo tiene una lectura, bueno, el mejor teólogo para mí de la historia, pero Pablo tiene esa lectura exacta y habla con respecto a las jerarquías militares, cuando habla de que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes. Entonces está hablando de una jerarquía bien en particular, porque él entendía y para él no le era ajeno el pensamiento antiguo con respecto a que en efecto existe una jerarquía divina. La jerarquía divina es la siguiente: el Dios Trino, los Elohim, que viene siendo Benei Ha Elohim, o sea, los hijos de Dios, Dios con letra pequeña. Sí, digámoslo, existen otros dioses. Existen otros dioses, pero dioses con D pequeña, porque dioses hoy día se entiende como supremo creador únicamente, pero en el pensamiento antiguo no necesariamente era que existía uno equivalente a Yahweh. De hecho, Yahweh es único en su clase. De ahí viene el término sui generis, por cierto, de Juan 3:16, que Jesucristo es único en su clase, como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo otros hijos, pero Jesús es único en su clase. El hijo unigénito, sui generis, es la terminología que se utiliza allí. Entonces, tenemos digámoslo, Bereshit bara Elohim, que viene siendo Génesis 1:1. Entonces tenemos el Elohim, o sea, Yahweh, el Dios Trino. Tenemos los Elohim con letra pequeña y después tenemos los Malakim, que son los ángeles, que son los mensajeros. Entonces, ¿por qué el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? Porque nosotros representamos a Dios en la tierra. ¿Cómo lo representamos? Somos el sello del templo cósmico y por lo tanto nosotros somos los encargados de ¿qué? Edenizar o embellecer el mundo, como dice Génesis 1:28, que viene siendo el mandato cultural. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama un estatus aquí en la tierra. Entonces, este estatus en la tierra lo podemos ver de la siguiente forma: hombre, animales, vegetación.
Nosotros somos los encargados entonces de poder llegar, bíblicamente hablando también, de cuidar la creación, cuidar los animales, velar por los demás. Este es un acto creativo y es un acto de protección que únicamente lo hacía ¿quién? Yahweh, el Dios Trino. Entonces, esta perversión se vino, como hemos dicho anteriormente, con estos Elohim, dioses con D pequeña, que bajaron para poder llegar a crear otra raza, y esta raza poder llegar a literalmente extinguir a quienes, al pueblo que no estaba de acorde con los mandatos de los demás dioses, que era el pueblo de Israel. Por eso el pueblo, por eso vemos aquí a Og, por eso vemos también, ya lo dijimos anteriormente, a Goliat. Entonces vemos esta lucha, vemos estas peleas con estos seres, estos dioses que lideraban las naciones, como lo vemos en la Torre de Babel, que Dios le entrega a las naciones que después condena en el Salmo 82. Y les dice, ¿hasta cuándo vas a permitir que se rebelen? ¿Hasta cuándo vas a permitir? Por eso dicen, Dios reina en medio de los dioses, dice Salmo 82:1. Y estos dioses eran otros seres espirituales. Entonces la guerra siempre se entendió anteriormente espiritual, pero esa guerra espiritual se da en el suelo cultural. ¿Y cómo se da en el suelo cultural? Se da de muchas formas. Se puede dar de forma política, se puede dar de forma transhumanista, se puede dar de forma erótica sexual, en alcohol, en drogas y demás, o sea, en el uso de la tecnología, para que el hombre no descubra su propósito, que es que representar a Dios en la tierra. Y es mediante el hombre haciendo justicia. Esto es crucial, por favor, escuchen. Justicia, bíblicamente se llama Mishpat. Y justicia no es como lo tocan los griegos. Platón decía que justicia es dar cada quien o cada cual lo que merece. Justicia en el ente antiguo, como dice el doctor Stephen de Young, uno de mis teólogos antiguo testamentarios favoritos, al igual que el doctor Michael Heiser, él dice que el entendimiento judío de Mishpat era restaurar las relaciones propiamente o ordenar las relaciones apropiadas entre toda la creación. Entonces, el hombre cuida al animal, no practica bestialismo. El hombre ama y cuida a la mujer, no la viola, no la vende, no la extorsiona. El hombre utiliza la ciencia para el bienestar del hombre y no se deja utilizar por la ciencia para el beneficio de Satán. Entonces, cuando agarramos toda esta nomenclatura, cuando nosotros vemos como decimos en inglés, the big picture, la foto mayor, la cosmovisión antigua, nos damos cuenta y decimos, Dios mío, tengo que llegar a luchar y a guerrear con todo esto. Y aquí viene lo que a las personas no les gusta, y lo siento mucho a todos los que se consideran, como yo me considero algún tiempo, guerrero cultural. Eso es una estupidez. Y le debato a quien quiera lo que quieran, por cierto. Ay, Dios mío. Eso sí que no me lo esperaba que ibas a decir eso. Hablamos anteriormente que esto iba a ser así. ¿Por qué? Aquí viene lo elemental. Y esto es lo crucial. ¿Cómo nosotros guerreamos en este mundo caído por principados, por demonios, por todo? Solo hay una forma, nada más. No es creando más leyes de política, aunque ellas ayudan. Y bueno, vemos el siguiente caso. Corea del Norte. Las leyes no permiten que el evangelio ingrese, no permite que se edifique la iglesia del Señor ahí. Entonces, la política importa, claro, pero, y aquí viene lo más crucial, hay casos, abundan, de sacerdotes, de pastores, de mujeres de Dios, de hombres de Dios, que lograron ser santos en medio de dictaduras comunistas, que siguen siendo santos en medio de esas dictaduras. Entonces, ¿cuál es la solución a combatir? ¿Cuál es la solución para convertirse en el hombre total? Parecernos a Cristo. Oh, aleluya. Buscar en este camino, en este andar que se llama el teosis, que es ordenar las pasiones, es ordenar el sexo, ordenar las ganas de tomar el alcohol en exceso, la glotonería, el orgullo, la soberbia, todo. Y cuando lo ordenamos y lo ponemos al servicio de lo bueno con B mayúscula, como decía Platón, que ahora conocemos que es el Dios Trino, entonces el enemigo dice, por aquí ya no, me tengo que ir al otro, y me tengo que ir al otro, y me tengo que ir al otro. Podemos meter cualquier política pública que queramos, Itiel, lo que querramos,
vamos a seguir hundiéndonos hasta que nos demos cuenta que el problema del hombre no es la materia, el problema del hombre es espiritual. Wow. La transformación se da de adentro para afuera, no de afuera para adentro. De afuera para adentro son políticas, de dentro para afuera es espiritualidad. Mira, quiero que profundices un poco más en este concepto de la santidad como la verdadera guerra espiritual o la manera de ganar en la guerra espiritual, porque es un concepto que creo que es novedoso para muchos de los que están escuchando ahora, que han oído hablar de la santidad como algo más bien basado en una especie de normativas estrictas, morales, que te llevan a sentirte muy culpable por no poder cumplirlas. De hecho, la idea de la santidad suele ser más bien restricción, aburrimiento, cadenas. Sí. Y sabemos que ese no es el significado de la santidad desde la perspectiva bíblica. Y como veo que tú estás enfatizando esto de ser santo, es decir, ser como Cristo, es la manera de vencer en esta guerra, me gustaría que pudieses profundizar un poquito más en esto, porque me parece que cuando uno entiende qué es la santidad, empieza a vivirla de manera emocionante y empieza a darse cuenta de que es la manera de vencer. Entonces, háblanos de esto, por favor. Sí, sin duda alguna. De hecho, yo lo toco de otra forma en el libro. En el libro yo comienzo a definir qué es masculinidad, que viene siendo lo mismo a que es feminidad. Masculinidad es la entrega consciente y voluntaria hacia algo más que mí mismo. Y eso algo más yo lo defino como tres cosas siguiendo el modelo cristológico. Número 1, me someto al Padre. Jesús se sometió al Padre. Yo lo tengo que hacer también. Me tengo que llegar entonces a entregar a la vez a mi familia. Tengo que poner a mi familia antes que yo en todo momento. De la misma forma que Cristo puso a sus discípulos y finalmente a la raza humana entera, lo siento calvinistas, los puso. Hoy hemos dado un poquito a todos. Los calvinistas saben que los quiero mucho y solamente es una broma. Saben que Cristo puso el mundo entero antes de él por su misión primera al Padre, y finalmente nosotros también tenemos que sacrificarnos por nuestra comunidad. ¿Y cómo nos sacrificamos por la comunidad? Bueno, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Sencillo. Entonces, así es como el hombre, una vez se ordena y comienza esta entrega voluntaria, se va a dar cuenta de varias cosas, Itiel. Se va a dar cuenta que ser cristiano no es un mero asentamiento intelectual. No es cerrar los ojos, decir Dios Padre, si te recibo en mi corazón, amén. Bueno, ya soy salvo, voy a ir a meterme cocaína y voy a ir a hacer todo lo mismo que hacía antes de repetir estas palabras que este cristiano prácticamente me obligó a hacer porque me siento un poco incómodo hacerlo, entonces las tuve que hacer. ¿Ves? Entonces no, te vas a dar cuenta que el ser cristiano es todos los días negarte a vos mismo para aceptar otra cosa más. Es decir, aquello que está más allá de ti. ¿Ok? Número 1. Y cuando tú analizas este primer punto, dices, ok, ¿qué demanda Dios de mí? Bueno, amar justicia, practicar verdad. Ok, ¿cómo se hace esto? Bueno, amar justicia, como tocamos anteriormente, es ver cómo puede llegar a restaurar las relaciones en este mundo como Dios las quiere. Entonces comienza a decir, ok, ¿cuál es la relación propia que tengo que tener con mi mamá, con mi papá, con mi hermano? Tengo que pedirles perdón. Tengo que amarlos. Tengo que ver la forma en cómo yo puedo ser un mejor cristiano en mi comunidad también. Porque obviamente te tienes que llegar a entregar a la iglesia, punto. Eso no hay duda. Jesucristo dejó una iglesia y tenemos que llegar a entregarnos a esa iglesia en el cuerpo de Cristo. Y de ahí te vas dando cuenta de varias cosas, cómo te vas ordenando. ¿Ok? Te vas ordenando y vas viendo y te vas dando cuenta y decís, en efecto, lo que yo necesitaba era poner a Dios como el anclaje, como lo hago en mi libro. Y después se va ordenando todo, Itiel. Y cuando se va ordenando todo, ni te das cuenta y vas caminando en el camino que Dios tiene para vos. Que es un camino donde comienzas a decir, este peso de la lujuria ya pesa, pero no tanto. Porque ahora tengo un arma para combatirlo. El odio, el resentimiento, la falta de perdón, cualquier cosa que estoy anidando en mi corazón, ya no me es tan loco perdonar.
Ya no me es tan loco dejar abajo cualquier tipo de conducta que tengo. Entonces no es, y la gente tiene que entender esto, no es algo que se te va de la noche a la mañana, porque no es de la noche a la mañana, en efecto, que vos agarraste todos esos vicios y toda esa vida destructiva. De la misma forma, es un caminar, es un quítate las sandalias que estás a punto de ingresar a suelo santo. Entonces, es en ese andar que, como dice Pablo Olivares, un cantante argentino, que Dios agarra una pomada y te va hasta quitarte toda esa pudrición y te agarra de la mano todos los días. Eso es la santificación. La santificación, discúlpenme para los que creen esto, no es abrir tu Biblia en la mañana y de ahí desgorrarte todo el día solo para que le digas al pastor, sí, leí, o para poner en el group chat, sí, leí. Claro, leer las escrituras tiene todo que ver, pero no seáis oidores, ser hacedores. Eso es crucial. El hacer es lo que transforma al hombre, no el saber. Nunca el conocer. Muchos de los cristianos primitivos no sabían leer ni escribir. Muchos no les importaba vivir la conducta, el ethos cristiano. Esa es santificación. Y ahí te vas a dar cuenta que estas batallitas culturales y este montón de cosas tienen que llegar a ser desatendidas en la forma que están siendo atendidas, con la tremenda prioridad. Porque no es mediante la política que nosotros vamos a poder llegar a hacer un cambio en el mundo. Imposible, tío. Yo estoy muy de acuerdo. No me tienes que convencer porque estoy muy convencido. Estamos llegando al final porque sé que tienes muy poquito tiempo y estamos a puntito de llegar a una hora. Esta es parte 1. Podemos hacer parte 2 también. Haremos parte 2. Pero quiero que lo aterrices en el concepto que lo has tocado y alguien ha puesto en comentarios, wow, qué concepto tan poderoso. Edenizar el mundo. Entiendo que cuando has hablado de los seres celestes rebeldes, lo que ocurrió en Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, había un plan de los rebeldes de crear un anti-Edén, es decir, destruir ese templo que Dios deseaba tener en el planeta Tierra, un lugar donde se hiciese completamente su voluntad. El llamado de Adán y Eva es a cultivar, que tiene mucho que ver con la misma palabra cultura, ¿no? Cultivar, sí, claro, el jardín y convertir ese espacio en un lugar que representase plenamente la voluntad de Dios. Sí. Ese plan se estropea y hay un anti-Edén que surge en este mundo. ¿No? Me hubieras dicho esto antes, hubiera puesto un anti-Edén. Me hubieras dicho, no lo había pensado. Sí, es genial, un concepto que algunos, no lo he inventado yo, algunos teólogos usan como la oposición al plan de Dios, ¿no? Dios quería que la tierra fuese un lugar donde se representase su voluntad. Por eso Jesús ora que en la tierra sea igual que en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, en la oración del Padre Nuestro, como se hace en el cielo. Entonces el anti-Edén es justamente un lugar donde la voluntad de Dios no se da porque hay otra voluntad operando, ¿no? Y tú nos has desafiado a, recuperemos nuestra misión de edenizar el mundo. Creo que esto es en lo que yo creo, Luis, que va más allá de la batalla cultural, tiene que ver con edenizar el mundo. Me gustaría que hicieses un llamado a todos los que están viendo este directo, casi si quieres mirando a la cámara y hablándoles al corazón de la responsabilidad que tenemos de edenizar este mundo y hacerlo en el nombre de Jesús y cómo esto lo podemos lograr de alguna manera práctica en el día a día. Pero primeramente, yo creo que si se nos ha dado una responsabilidad, sí es cierto que el Dios trino del cristianismo es quien dice ser, es decir, el Salvador del mundo. Sí es cierto que existe el cielo y el infierno. Sí es cierto que ese Dios que murió resucitó al tercer día. Significa entonces de que tenemos únicamente dos formas de vivir. La primera es una forma del poiesis y la otra es la forma del mímesis. Esto lo pueden ver a profundidad en mi obra. Es decir, o yo creo mi propio camino o reconozco que un camino a mí se me ha dado.
En el momento en que yo no reconozco ese camino que se me ha dado, es decir, aquel el cual si yo lo transito, comienzo a participar en la reconfiguración, en el embellecimiento o en el edenecimiento del mundo, es decir, restaurar al mundo, lo que vemos ahorita como el modelo de mundo que fue el Jardín del Edén. Si yo me creo mi propio Dios, voy a tener la destrucción de mi alma, voy a tener la destrucción de mi cuerpo, voy a tener la destrucción de los demás, voy a ser partícipes entonces de hacer este mundo más el infierno que el Jardín del Edén. Esto es inobjetable. En mi libro yo no lo escondo, yo hablo de todas las drogas que consumí, del alcohol que consumí, de las cosas que hice. El libro trae mucho de lo que yo viví, que me llevó prácticamente a querer dejar de vivir. Fue hasta que yo reconocí entonces que no era mediante esta arquitectura propia, sino tiene que haber otra forma. Y cuando vi que este camino, este andar, ya se me estaba dado, solamente tenía que recorrer a la par, como es una carrera, como dice Pablo, a la par de muchos otros hermanos y hermanas en Cristo, es que logré descansar. Y en este lugar donde si yo llego a dar el primer paso, el Señor me agarra del otro paso, el tercero, el cuarto y el quinto, van a tener la vida más plena del mundo. ¿Por qué? Porque su alma va a estar en paz. Porque si se ordena el alma, a la vez el cuerpo puede responder. Yo toco mucho el ejercicio físico. Yo creo que el ejercicio físico tiene que ser algo elemental en la vida de todo ser humano, porque la materia, al contrario, como le dijo Agustín de Hipona, es divina, no es negativa, no es satánica, no es mala. Entonces tenemos y podemos llegar a trabajar el cuerpo también. A la vez, en este caminar, vamos a poder llegar a decir, Señor, cuando lleguemos a su presencia, lo di todo. No me quedé con nada. Me sostuviste de la mano. Quise perdonar, quise amar, quise ser el mejor papá posible, quise ser el mejor esposo posible. Lo di todo en vez de llegar a su presencia y decir, pude haberlo dado más. El Señor dio toda su sangre y piel. No dio 90%, no dio 95%. Dio el 100% de su sangre. Amén. ¿Y yo no le puedo dar 100% de mí todos los días? Claro que sí puede, pero tiene que pasar por un recorrido brutal, salvaje, la palabra viene siendo por una metamorfosis, un cambio que va a doler mucho, pero ahí es donde radica la libertad del hombre. ¿Y cuál es la libertad del hombre? Y os conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad caminó, murió y resucitó. Y te invita a esta gran aventura. ¡Wow! ¡Qué final! Increíble, Luis Felipe. Estoy poniendo en pantalla la portada de tu libro, El Hombre Total, que pueden conseguir en Amazon, buscando el libro por el título y también por tu nombre, Luis Felipe Faraj. Gracias, Luis, por este tiempo tan extraordinario. Me estoy despidiendo de ti, pero quiero invitar a toda la audiencia. Ahora hay unas 800 personas conectadas en las diferentes plataformas, que se queden unos minutos más porque tengo un anuncio que darles. Pero, Luis, me has hecho la promesa aquí en público de que vas a volver a este canal. Sí, no hay duda. De hecho, Itiel sabe, tengo mis hijos y mi esposa están enfermos los tres, entonces él y yo hemos platicado estos días, he estado buscando ver la forma en cómo cambiar pañales, limpiar vómitos, todo lo que nos toca a los padres. Así que nomás termine esto, me puede escribir, hacemos la parte número 2. Y tú sabes que te quiero mucho, yo también. mucho. Y gracias por esta oportunidad. A todas las personas en los comentarios, qué lindura. De verdad que si les puede llegar a servir. Yo creo que este libro es para mujer, para hombres, para padres, para madres. No es para el que quiere ser un cool, como sale en la chaqueta acá. No se trata de eso, sino que se trata de que podemos llegar a participar de la uniformidad de este mundo si pensáramos diferente, si no pensamos entre soy de derecha, soy de izquierda, soy liberal, soy conservador. No se trata de eso. Sencillamente es, ¿estoy siendo cristocéntrico o no? ¿Y qué significa eso? Bienvenidos a
al hombre total al libro, y cualquier cosa estoy para responder preguntas del libro en privado como me puede. Me pregunta si tengo hijos. Sí tengo hijos. Por favor, seguir a Luis Felipe Faraj en sus redes, tanto en Instagram como en YouTube. Creo que su historia es parte del mensaje de cómo Dios lo sacó del pozo y luego lo ha transicionado hasta este punto en el que está, pasando por cosas que hoy has nombrado, y me ha sorprendido ver la evolución de cómo Dios te ha llevado de batallas que para algunos son muy importantes, pero que cuando uno se da cuenta de la verdadera batalla, se da cuenta de que a veces perdemos demasiado tiempo los cristianos peleando por posiciones políticas o haciendo la batalla cultural, cuando hay algo más importante por lo que deberíamos estar peleando. Y me ha encantado escucharte, Luis. Tienes toda mi admiración, todo mi cariño. Igualmente. Sigue denizando el mundo, y ahora te toca hacerlo cuidando de los tuyos, de tu esposa, de tu hijito que está, o de tus hijitos que están enfermos, y recoger vómito y atender con amor es una manera de ser el hombre total que representa a Cristo. Su ternura, su acompañamiento, es una manera de hacer de este mundo algo más parecido al cielo, cuidando de los tuyos. Incluso de eso podríamos hablar, pero incluso es en medio de las cosas malas que pasan donde se muestran las virtudes más hermosas. No hubiésemos conocido el perdón en aquella cruz si primero no hubiese habido un pecado que lo arruinó todo, ¿no? Y creo que justamente los momentos difíciles de la vida son una oportunidad para que la belleza del hombre total se manifieste. Gracias, lindas palabras, te lo agradezco mucho. Tienes mi admiración y cariño. Un abrazo, querido Luis. Sí, y nos chateamos. Saludos a todas las personas que conectaron y que verán esto después. Que Dios les bendiga para servirles. Chao. Adiós, adiós. Por sendas ya gastadas, la llama se apagó en tantos altares, pero en el susurro del viento antiguo escuchamos un llamado a despertar. Volvamos al aposento expectante, cuando el fuego vino y llenó el lugar. Habrá alabanza en lengua extraña cuando el Espíritu decida bajar. Un fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Del tiempo, somos herederos de un legado real. Nos levantamos con voz valiente para vencer la sombra del conforma. Las escrituras son nuestra roca eterna, y el Espíritu es viento que hace vibrar cuando se alza la verdad. El reino avanza y no puede parar.
esperanza, cristianos de fuego. Vamos a renacer. Fuego que despierta, Arde otra vez. enciende nuestras vidas Con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mar. Oh, fuego que despierta, transforma hoy, que la palabra firme nuestra fe. Hoy nos unimos en comunión para hacer grande otra vez tu misión. Vuelve a soplar, Espíritu Santo, enciende la llama, no nos dejes callar. Tu poder renueva los huesos cansados. Haz de tu pueblo un volcán celestial. Fuego que despierta. Vuelve a brillar, Somos tu iglesia. lista para amar. Cristianismo vivo. Fuerza y verdad, Fuego que despierta. haznos respirar. Venga. Somos tu iglesia. Despierta en mí. Cristianismo vivo. Fuego que despierta. Despierta en mí, despierta en mí. Fuego que despierta frente en mí. Despierta en mí. Fuego que despierta en mí. Fuego que despierta.